Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Hoy vamos a iniciar un ciclo de vídeos dedicado a la teoría de números. Nos vamos a basar en este libro de Juan Luis Barona Malumbres, titulado Recorridos por la teoría de números. Un texto interesante, bastante completo, que precisará de ciertos conocimientos previos, los cuales tendré que ir exponiendo en vídeos aparte. Como veis, es de la editorial Lecto Libris, que tiene algunos libros de formación en cuanto a matemáticas bastante buenos. Bien, aquí vamos a comenzar con el tema de la aritmética básica y concretamente con la divisibilidad. Hace una pequeña introducción en la que nos dice que el primer objeto de interés es el estudio de los números naturales. Aquí, como veis, los considera sin el cero, lo que a nivel de notación también sería equivalente a escribir lo siguiente. Z más. ¿De acuerdo? Como veis, esto es una práctica usual. Generalmente, cuando hablamos de los números naturales, solamente contamos 1, 2, 3, 4, pero no incluimos el 0. Es decir, lo que como ya os he dicho, sería z más. Bien, obviamente también vamos a hablar de los números enteros, donde ya, pues como veis, está el 0, los naturales y los respectivos opuestos. Este conjunto tiene una serie de unas ciertas propiedades, tanto aritméticas como de orden. En cuanto a las propiedades aritméticas, son las deducidas a partir de las operaciones usuales de suma y producto. Y resumiendo, podríamos decir que los enteros son un dominio de integridad, es decir, un anillo unitario y conmutativo sin divisores de cero. Vale, también, como decíamos, hay unas ciertas propiedades de orden y una aplicación que es básicamente un valor absoluto. En cuanto al orden, bien, es un orden compatible con el anillo. Como veis, son nociones que iré explicando en vídeos posteriores, pero que bueno, aquí se suponen conocidas. Y después, otra cuestión muy importante es que los naturales, que como veis aquí ya dice los enteros positivos, con esta relación de orden son un conjunto bien ordenado. Cualquier subconjunto no vacío tiene un primer elemento. Eso es el principio de buena ordenación o principio del mínimo. Y en los enteros, tal cual, no ocurre así. Hay que tener en cuenta que hay que adaptarlo a la acotación. Es decir, cualquier subconjunto de z que esté acotado inferiormente tiene un primer elemento, ¿vale? Pero no cualquier subconjunto de z, sino solo aquellos que están acotados inferiormente, de manera previa. Vale, ahora claro, en cuanto a los enteros, hay que mencionar el principio de inducción. Ya lo conocéis del análisis y está íntimamente relacionado con la propia naturaleza de los números naturales, a través de los axiomas de Peano, que son justamente los que usamos para definir a los números naturales. Bien, comenzamos con la divisibilidad. Estamos en el conjunto de los números enteros. Si tenemos dos enteros, a y d, se dice que d divide a, d es divisor de a es divisible por d, o a es múltiplo de d, y se escribe así, d barra a. Si podemos encontrar otro entero, q,
de forma que A sea el producto de Q por el D. ¿Mm? Bien, aquí usa DZ mayúscula, bueno, esta letra, para denotar el conjunto de los múltiplos de D, y de N para los múltiplos positivos. Como veis, están bien definidos aquí. La notación no es demasiado complicada. ¿Y cómo se traduce eso a la hora de la noción de divisibilidad? Pues decimos A es divisible por D, o lo que es lo mismo, A es múltiplo de D, si y solo si A pertenece a DZ. Si D no divide A, entonces escribimos esto, D barra parcialmente tachada A. Luego hay una serie de propiedades que se sugiere que las demostremos por nosotros mismos a partir de la definición, y son bastante simples. Como veis, si D divide A, entonces divide A por C para cualquier C. Si D divide A y A divide a B, entonces D divide a B. Si D divide A y a B, entonces divide a la suma de A y B. Todos los enteros dividen a 0. ¿Vale? Bien, eso querrá decir que A, siendo A un entero cualquiera, divide a 0. O lo que es lo mismo, A por 0 es igual a 0. ¿Lo veis? Esta propiedad es súper fácil. En el 0 se puede encontrar factorizando cualquier entero, por esta trivialidad, por los productos nulos. 0 no divide a ningún entero distinto de 0. Esto es interesante. Eso quiere decir que no se encuentra 0 como factor de un entero que no sea nulo. Es decir, si escribimos la idea básica que hay detrás de la divisibilidad, este numerito, o este, me daría igual, no pueden ser 0 a no ser que este ya sea 0. ¿Vale? 1 divide a todos los enteros. Bueno, eso es fácil porque por la propiedad de existencia de elemento neutro para el producto, que es este 1, cualquier entero se podría expresar como 1 por el mismo. Por lo tanto, ya lo tenemos. A está factorizado de alguna manera, incluyendo al 1. Cualquier entero es divisor de sí mismo. Bueno, pues por esta misma idea. ¿Lo veis? Este está factorizado, incluyendo uno de los factores a sí mismo. ¿Vale? Bien, como veis, son propiedades bastante sencillas y no hay más. Aquí nos hace una pequeña observación, que es bastante interesante. Comienza diciendo que el 0 solo es divisor de sí mismo y cualquier entero es divisor de 0. Vale, estas son las propiedades que hemos visto aquí, ¿no? Todos los enteros dividen a 0 y 0 no divide a ningún entero distinto de 0, cosa que ya hemos comentado. Y claro, de esa forma ocurre que sobre la divisibilidad de dos enteros A y B, cuando uno de ellos es 0, no hay más posibilidades que las vistas antes. Pero si ninguno de ellos fuera 0, estas relaciones nos permiten considerar la divisibilidad con uno de ellos positivo, ¿vale? El divisor, generalmente, el que divide. ¿Por qué? Bueno, veis que dice B divide A. Ya veis que eso significa que A es B por Q, ¿vale? Por ejemplo, eso significaría que menos B divide A. Bien, esto sería fácil, puesto que aquí solo tendríamos que multiplicar por menos 1 a B y por menos 1 a Q. La regla de los signos nos permitiría dejar esto exactamente igual. Daría de nuevo A. Y ahora podríamos decir que menos B divide A, o que es factor de A. Aquí, menos B divide a menos A. Pues obviamente lo que he hecho antes con 2 menos lo haría con 1 ahora. Multiplicaría por 1 aquí y por menos 1 aquí y por menos 1 acá. El resultado significaría esto. ¿Y B divide a menos A? Pues por la misma razón, si multiplico por menos 1 aquí,
donde está el Q, sigo teniendo lo mismo, y ahora B divide menos A. O sea, todas estas cosas son equivalentes, y son justamente la razón que me permite decir que puedo considerar el divisor como positivo, ¿vale? Bien, finalmente vamos a acabar hablando del algoritmo de la división, algo importante. Este teorema nos dice lo siguiente: dados dos enteros a y b, con b mayor o igual que 1, lo veis, aquí ya estamos haciendo funcionar el convenio anterior, existen unos enteros q y r, de forma que a se puede poner como b por q más r, siendo ese r un número mayor o igual que 0 y menor que b. Y solamente en el caso de que b divida a, ese r será 0, y si r es 0, entonces b divide a, ¿vale? Para demostrarlo, usa el principio de buena ordenación. Primero crea lo que llama una sucesión doble. En realidad podríamos considerar que esto es un conjunto, formado pues por todos los enteros a menos bq, donde a y b son valores previamente dados, a y b, b es mayor o igual que 1, y q es lo que varía. Q es cualquier entero, como veis, desde menos infinito hasta más infinito, eso es cualquier entero. Bien, ahora podemos tomar una parte de este conjunto, un subconjunto, que será el formado por los de la manera a menos b por q mayor o igual que 0. Eso es un subconjunto no vacío de este, independientemente de lo que valga a y b, ¿verdad? Si ajustamos q, lo podéis ver de manera intuitiva, esto es no vacío. Bien, como esto es un subconjunto de enteros acotado inferiormente, pues por el 0, aplicando la buena ordenación, resulta que hay un mínimo, que es r. Además, ese r, como forma parte del conjunto, es a menos bq para cierto q, ¿vale? Que es lo que está diciendo aquí. Y claro, ¿por qué r es mayor o igual que 0? Pues porque forma parte de este conjunto. Y claro, esta misma forma de r me permite escribir a como bq más r. R desde luego es mayor o igual que 0, pero ¿cómo sabemos que es menor que b? Pues a través de esto. R menos b es a menos q más 1 por b. Bien, al ser a menos q más 1 por b, recordad que q era lo que iba cambiando y que me había permitido obtener el valor de r porque era el mínimo que hacía esto positivo. Entonces, claro, si le ponemos q más 1 por b y se lo quitamos a a, entonces esto ya no puede ser positivo, sería negativo. Así que, obviamente, r es más pequeño que b, ¿vale? La parte final, donde b es divisor de a, si solo si r es igual a 0, es inmediata. Muy bien, con esto termino este primer vídeo.